Buenas tardes familia, saludos desde San Petersburgo, Rusia. Y hoy no hay vlog, hoy no está Erika corriendo por ahí, no está Daniela maquillándose, no estamos preparando pizza ni está Katy trabajando. Hoy simplemente quiero hablar con vosotros sobre algo muy importante de nuestra vida aquí en Rusia. Pero, por supuesto, como siempre, os voy a contar cómo está el tiempo. Mirar qué maravilla de cielo, mirar qué solecito, qué azul sin nubes. Mirar cómo está el tiempo aquí en San Petersburgo. Y estamos a nada más y nada menos que 15 grados sobre cero. ¿Vale? Aunque no lo creáis, eso para nosotros es un montón y esto es casi veranito. Vamos a dejar abierto para que entre fresquito a la casa, que en la casa hace un montón de calor. Vamos a dejar esto abierto también. Ahí estamos, vale, abrimos aquí. Vamos a entrar a casa, que os quiero contar una cosa. Aquí tenemos nuestros vasitos de mermelada reciclados. Bueno familia, he estado leyendo muchísimos comentarios y veo que hay muchos yippies que me preguntáis por el fin de curso de las niñas, que me preguntáis qué vamos a hacer en verano, si volvemos o nos quedamos, si hay planes. Y la verdad es que siempre esquivo un poquito el tema, porque no es fácil de explicar en un vídeo o en un blog o mientras Erika me habla o Daniela hace cosas. Así que hoy me he sentado con vosotros sin guión, bueno, un poquito de guión sí que tengo en la cabeza, ¿vale? Y os voy a intentar contar la verdad, lo que de verdad pensamos, lo que de verdad sentimos, ¿vale? Esa conversación honesta que sinceramente os debo. A ver, voy a ser totalmente franco, ¿vale? Hay cosas de España que me faltan a mí y a mi familia. La comida, pero no por la comida en sí, sino tomarme un café en la terraza con ese sol de la tarde, de esas tardes largas de España que aquí no existen igual. Aquí el sol en invierno es, bueno, es como si fuera un dibujito. Aparece un rato, te dice hola, se va. Y en verano puede hacer muchísimo calor, pero no es lo mismo que España, ¿vale? El clima en general, claro, quien nos sigue sabe lo que es un invierno en San Petersburgo. No os voy a mentir, ¿vale? Hay días en los que miras por la ventana y te dices, ¿en qué momento se me ocurrió venir a vivir aquí? ¿Pero qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y sí, he hecho de menos a mis amigos de allí, eso siempre, eso está ahí, eso no desaparece. Pero aquí viene la parte que a veces cuesta más entender, ¿vale? La nostalgia. La nostalgia es real, pero la vida no es solo nostalgia. Echar algo de menos no significa que tengas que volver, porque cuando volvemos a España de visita, que volvemos, estamos felices, nos tiramos en la piscina, vamos al supermercado y literalmente, familia, arrasamos con las papayas, con las sandías, con los langostinos, la horchata, las aceitunas. Vamos a la playa como si no hubiera un mañana y todo junto de golpe, después de meses. Es mucho. Y para Katy, que es de aquí, de San Petersburgo, España es maravillosa, es lo más, es una liberación después de tanto tiempo con frío y con oscuridad. Entonces, ¿por qué estamos en Rusia? ¿Qué tiene Rusia que nos retiene? Lo primero, y para mí lo más importante de todo, es algo que no siempre cuento, pero que creo que es como la historia, la verdadera historia. La familia de Katia está aquí. Yo vengo de Venezuela y viví muchos años en España. Pero para mí, desafortunadamente, prácticamente no me queda nadie. No me queda nadie. Y eso lo cambia todo, porque cuando tienes a los abuelos cerca, a los tíos, a los primos, a la gente que quiere a tus hijas de verdad y que está 10 minutos andando, pues eso no tiene precio. Daniela y Erika están rodeadas de la familia de Katy. Forman parte de su día a día. Y eso es algo que yo no puedo reproducir artificialmente en ningún otro país del mundo. No se compra, no se importa. Y para Katia, claro, vivir cerca de su familia, pues no es un detallito, no es un detalle pequeño. Vivir cerca de los amigos, en su ciudad, con sus calles,
sus costumbres de toda la vida, sus fiestas, es parte de lo que le hace feliz. Y una familia feliz es una familia que funciona. Así que cuando alguien me pregunta, ¿por qué sigues ahí? ¿Por qué sigues en Rusia? ¿Qué haces ahí? Una parte grandísima de la respuesta es esa. Porque aquí está la familia de verdad, la del día a día, la que aparece cuando la necesitas. Porque mi querida Venezuela tiene un clima increíble. Y en España también hace calorcito. Pero ese calorcito de la familia solo lo tenemos aquí en Rusia, en San Petersburgo. Y luego hay algo que me cuesta explicar, pero que siento cada día, y es la gente. La gente. Porque, ya lo sé, Rusia tiene una imagen muy concreta en la cabeza de la mayoría de la gente de fuera. Gente seria, fría, distante. Y sí, en la calle, en el metro, en una tienda, desde fuera, a veces puede parecerlo. Nadie te sonríe por sonreír. Nadie te pregunta, ¿cómo estás? Si de verdad no le importa la respuesta. Y al principio eso puede chocar, a mí me chocó, ¿vale? Pero con el tiempo entiendes que eso no es frialdad, eso es ser auténticos, ser sinceros. Cuando un ruso te pregunta, ¿cómo estás? Es porque de verdad le importa. Cuando te invitan a su casa, te dan de comer hasta que no puedes más. Te sacan los bombones que tenían guardados desde hace tiempo. El mejor té que tenían y te tratan como uno más de la familia o incluso mejor, porque te dan cosas que ni siquiera ellos estaban comiendo. Cuando construyes una amistad aquí es una amistad de verdad. No te invitan a su casa por invitarte o para quedar bien, pero cuando te invitan, cuando por fin te invitan, puedes llegar a su casa, abrir la nevera y prepararte un sándwich. Eso es amistad. Rusia es un país que parece inhóspito desde fuera, todo oscuro, congelado. Lo entiendo, yo también lo pensaba. Pero cuando vives aquí, cuando te acostumbras al ritmo, a la gente, al rollito, a cómo funcionan las cosas, te das cuenta de que es un lugar mucho más agradable y placentero, ¿vale? De lo que estabas pensando. Un país en muchos sentidos, y eso me pasa a mí, incomprendido. Yo a veces me siento que soy incomprendido. Y eso, no sé, me identifico con Rusia. Luego hay una cosa que yo como padre de 2 niñas valoro muchísimo, ¿vale? San Petersburgo es una ciudad enorme, millones de personas. Pero podemos salir de paseo a las 11 de la noche y nos sentimos seguros. Nos sentimos tranquilos. Vas a una cafetería, dejas el móvil en la mesa, te vas al baño, regresas y el móvil está ahí. Luego hay cosas más pequeñas, más cotidianas, que también importan. La calefacción, por ejemplo. Vale, en serio. Quien haya vivido en Rusia sabe de lo que hablo. En invierno, afuera pueden estar a 20 bajo cero, pero dentro de casa hace un calor que a veces tienes que abrir la ventana. Y estamos en camiseta. Y eso cambia por completo esa experiencia del invierno en Rusia. No es la que la gente imagina. Es mucho más llevadero de lo que parece desde fuera. Realmente, en Rusia, no pasas frío. Esa es la verdad. Katy, cuando nos casamos, me dice, nunca había pasado tanto frío como en España. Mucha gente cree, y lo leo en los comentarios, que estamos aquí de paso, que estamos atrapados, que no podemos irnos, que no nos dejan volver a España. Eso no es verdad. Esto es una lección. Es una lección de familia, ¿vale? La verdad es que no es una lección fácil. No es una lección, quizás tampoco sea una lección perfecta, pero es nuestra, es nuestra. La hemos tomado todos juntos, pensando en lo que es mejor para nosotros, para toda la familia, ahora mismo. Pensad en lo que tenemos aquí. La familia de Katy, el colegio y el baile de Erika, la universidad de Daniela, los amigos de la rutina, nuestra vida construida como con ladrillitos. Eso no se puede abandonar simplemente porque un día te sientes triste, porque resulta que te levantaste y no hay sol, o está lloviendo, o está granizando. ¿Hay planes de mudanza? La verdad no hay nada concreto. No os voy a decir si nos iremos a vivir a España, a Tailandia o al Caribe. Lo que sí os digo es que nuestro hogar, nuestro corazoncito está donde están las personas que queremos, donde están los proyectos de las niñas, donde está nuestra rutina. Y ahora mismo, eso es aquí en
en San Petersburgo. ¿Puede cambiar? Claro que sí. Claro que puede cambiar. La vida cambia. Nosotros y vosotros cambiáis. Pero hoy, ahora, esta es nuestra vida, ¿vale? Yo quiero daros las gracias por preocuparos siempre por nosotros, por los mensajes, por los comentarios, por ver nuestros blogs familiares, por estar ahí cada semana. Sois, sinceramente, como parte de la familia. Y no es una frase hecha, es que de verdad se siente así, ¿vale? Y este vídeo era algo que llevaba tiempo queriendo hacer y me alegra mucho haberlo hecho por fin. Y quiero preguntaros una cosa y quiero que me respondáis en los comentarios. Quiero que me respondáis, los leo todos. Leo todos los comentarios, ¿vale? ¿Qué harías tú en mi lugar? Si tuvieras mi vida, si tuvierais nuestra vida construida en otro país, con la familia cerca, con vuestros hijos felices, ¿os quedaríais o volveríais? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Vale? Bueno, nos vemos prontito. Os queremos un montón. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Cuidaros mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Os queremos.